estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chris. Algún día me voy a aprender el nombre. Central Rabbit Internet Station. Chris. Algún día lo voy a decir bien. Y bueno, pues aquí estamos, mis queridas Rabbits, que quieren que os cante una canción. Vamos a empezar el podcast así hoy. Porque alguien dijo... ¿Cómo fue, Cecilio? Lo dijiste tú. Podríamos sacar eso en el podcast y lo dijo Mini Rabbit. ¿Eh? Culpable. Bueno, voy a contar la secuencia completa. Cerviño dijo que estaba negociando con un abogado ahora mismo, en riguroso directo, y que le tendió la mano. Y yo canté una canción. Y Mini Rabbit dijo, ¿por qué no lo sacamos en el podcast? Y Marilisa jaleando. Y entonces os la canto. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llaman gordo, te doy la mano. ¡Bravo! ¡Bien, bravo! ¡Maravilloso! Y después de que todos nuestros oyentes hayan apagado el audio. Bienvenida, chicas, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias por preguntar. ¿De qué vamos a hablar hoy, María? Vamos a hablar de datos en general. Vamos a hablar de Big Data, qué es, para qué sirve. Vamos a presentar un software muy chulo que tenemos apadrinado de visualización de datos que se llama Placa, que podéis ver en la web placastudio.com. Y vamos a hablar, me parece, también de Small Data y Smart Data, o sea, de data. De data. Básicamente, todo data. Bueno, pues queremos hablar de datos primero, porque estamos en un mundo que está todo el mundo súper loco con los datos, que dicen que es el nuevo petróleo de esta era, y yo creo que con el tema pandémico ha quedado de relevancia, primero, la importancia que tiene a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, si tú sabes dónde está cayendo la nieve y dónde hay sitios cerrados, donde hay más niños y menos colegios, a lo mejor te puedes organizar mejor. De nada, Ayuso. Deberías utilizar Placa para gestionar la ciudad y la comunidad entera. Pero bueno, que los datos son importantes para tomar decisiones, pero además que como ciudadanos, y para este capítulo especial invitaremos a Emma y a Paz, que es su rollo, a veces nos sentimos desprotegidos por toda la cantidad de datos que entregamos, muchas veces sin ser conscientes. Y bueno, no sé, hoy vamos a hablar de Big Data y de Small Data porque nos gusta hacer esta diferenciación, ya que el Big Data parece reservado pues, para entidades como la NASA o la Comunidad de Madrid y estas cosas, y todo el mundo se cree que puede hacer Big Data, pero bueno, no sé. Abro el debate. Bueno, cuando hablamos de Big Data hay como un montón de usos, ¿no? Y un montón de vertientes y lo principal es un montón de fuentes de datos. O sea, no es lo mismo hablar de datos personales, que no es el tema de este podcast, aunque ya lo tratamos en un montón de foros y nos encanta hablar con gente como Sofía Próspero, recomendar el libro de Paloma Llaneza, Datanomics, donde se habla del abuso, ¿no? De uso de datos personales. Vamos a hablar más bien del Big Data enfocado a negocio. Porque tiene como dos posibilidades, la posibilidad de hacer negocio con el propio Big Data y la posibilidad de dentro de tu negocio, dentro de lo que sea, usar el Big Data para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Por dónde encaminar o tener unas métricas muchísimo más claras. La funcionalidad de Placa un poco está orientada a eso, a saber cómo va el negocio mediante el análisis de los datos que te los dan. O sea, los puedes visualizar incluso en gráficas, ¿no? Que a veces es como mucho más visual y mucho más claro de ver la situación del negocio, hacia dónde va. No se lee ahora. Sí, porque al final, por muchos datos que tengas, como no consigas entenderlos, olvídate de la copla. Es un problema que hay pues, con organizaciones que los utilizan. Y, bueno, por ejemplo, uno de los clientes guays que va a tener Placa este año, porque va a salir,
Es una empresa de marketing que tiene como 8 millones de bases de datos con 40.000 trillones de entradas, pero que no son capaces de gestionar bien la información. Entonces, bueno, pues tú te haces ahí tu cuadrito, tu dashboard, y esto te ayuda a entender las cosas. Bienvenidos al mundo 4.0. La primera vez que yo escuché hablar del Small Data fue Antonio Padín, de Mérita Legal, que me estaba echando un rollazo sobre el Big Data que no me interesaba para nada. Y bueno, me gusta el concepto, porque parece que Big Data trata de millones de trillones de seres humanos o de millones de datos de un mismo ser humano, pero el Small Data en el sector legal realmente es lo que interesa, porque al final los despachos no tienen tantos datos como para meterse pues, en un tablón o en uno de estos que vale una pata. La Cerviño, sí. Claro, es que es como coger un tractor para ir a coger ortigas. Exacto. O sea, las suites que hay de visualización son como muy estándar, tú no las puedes parametrizar en absoluto, te dan el paquete cerrado, son caras, muy caras, son de los grandísimos gigantes del software que ya nos encontramos en todísimos sectores, pues aquí están también metiendo la patita y bueno, no es que sea un producto friendly. O sea, no tiene nada que ver. Aparte de que la conexión entre la visualización y la base de datos es como siempre de los datos a la visualización, y en el caso de Placa puedes hacer el proceso inverso, es decir, un comercial puede en tiempo real usar Placa para introducir datos que van directamente a la base de datos que se actualiza, cosa que en las suites de los gigantísimos no puedes hacer, tienes que estar actualizando la base de datos en la base de datos. Que son Click y Tableau, y el de Windows, el BI de Windows, que es una mierda, porque es una mierda. Pero desde el punto de vista del abogado, ya que estamos poniendo a Placa como toca por las nubes, porque es donde mereces estar, lo más interesante, creo yo, y lo que a mí me llama muchísimo la atención es la posibilidad de, en vez de tener la típica base de datos de la que vas a extraer tú los datos, ponerlos en un informe y llegar a 15 páginas, puedes decirle a tu cliente: este es tu usuario, esta es tu contraseña, entras y miras la información de tu caso, de lo tuyo, de cómo va lo tuyo, pero con forma visual. Hay veces que tenemos clientes que tienen mucho volumen de trabajo. Todos tenemos uno de esos o dos, y hay muchas cositas abiertas. Entonces, claro, ahí es la mejor manera de tenerlo todo más organizado. Además, si a veces os pasa, como algunos que me conozco, que los tienen un poco desperdigados por Europa, por el mundo, pues entonces también pueden ver qué es lo que tienen aquí o allá o en distintas ciudades. Entonces creo que eso lo hace bastante interesante, porque es como ya le estás dando un poco la llave para que el cliente tenga un poco ese poder sobre su información, cosa que no es ni muy habitual y es mucho más necesario de lo que creemos. Ese punto de, vale, yo tengo la oportunidad y no tengo que estar llamando a nadie, ni tengo que pedirle acceso, ni tengo que esperar, sino que yo, usuario, contraseña, entro, busco, ya está, es mío, ya lo he visto. Gracias. Bueno, yo quiero darle la palabra a Meni Rabbit, que es la que pone un poco de orden en este podcast, porque ella tiene un concepto más guay todavía que el de Big Data y que el de Small Data. Yo tengo Small Data. Pero mola, es guay. Pero bien explicado. Small Bueno, Data bien explicado. Lo intento. Y nada, acercándolo un poco, realmente se diferencia del Big Data en que, bueno, dejamos atrás eso, la gran cantidad de datos, para quedarnos con un conjunto de datos que tienen un volumen y un formato que hacen que pues, sean más accesibles, informativos y que se puedan procesar con muchísima más facilidad, porque el otro es una locura, claro. Entonces, así nos quedamos con unos pocos, pero no simplemente eso, sino que también el Small Data se caracteriza porque nos fijamos muchísimo más en el factor humano, lo que nos permite pues, atender a las necesidades de nuestros clientes de una manera más cuidada, digamos. Con esto realmente lo que hacemos es adquirir un conjunto de datos que son de una manera muchísimo más simple
con un menor esfuerzo, lo cual nos genera también en plan, una adquisición con muchísima más eficiencia. Es muchísimo más asequible también porque evita pues, los procesos tecnológicos costosos con los que obviamente no cuentan los pequeños despachos de abogados. Y también es interesante porque es bastante aplicable al tema del marketing, sobre todo en cuanto al personal branding, porque es muy importante como abogado, como empresario en general, tener nuestra propia marca personal y a raíz de los datos que adquirimos con el Small Data, pues somos capaces de ver cómo nos perciben nuestros clientes y digamos que especializarnos de una manera más concreta en base a sus necesidades, ¿no? Y básicamente pues el Small Data lo que hace es usar y analizar los datos que tienen un menor tamaño y mucha más simplicidad, perdón, que son aquellos que básicamente forman parte de la rutina diaria y nos permiten conocer muchísimo mejor nuestro entorno a nivel de empresa. Y realmente no usamos datos que los clientes nos hayan dado, sino que también podemos coger el Small Data con datos de pues, cuánto tiempo me lleva hacer X trabajo, qué casos me suele acercar los clientes a mi despacho y similares, por lo cual yo creo que compensa, la verdad, pasarse un poco al Small Data. Sí, es que además cosas tan sencillas, que hablabas ahora del branding y del marketing, pero la facturación, que muchos abogados, toda asignatura la tienen un poco pendiente. Yo estoy convencida de que le pregunto a 5 abogados cuánto tiempo tardan en pagarse las facturas desde que se emiten y no lo saben. ¿Cuál es el tiempo medio que tarda una factura? Nosotras sí lo sabemos. Son 8 días. Claro, es que realmente también para el tema de los procesos empresariales sí que nos permiten bastante ahorrar dinero y tiempo, centrándonos realmente en lo que es relevante para la empresa, ¿no? El despacho o lo que sea. Para el negocio, para el business. Pues sí, yo os pegaría la chapa con el tema del Open Data, es que es mi rollo, pero Jorge no me deja, así que... Es un ejemplo del uso de los datos para decisión, o sea, para toma de decisiones estratégicas en la empresa y que es un poco la línea que sigue Placa, es poder ir viendo en tiempo real número de ventas, por ejemplo. Digamos que un comercial de productos farmacéuticos lleva encima un iPad, un móvil donde pueda consultar Placa, va a ir viendo en tiempo real qué ventas se hacen y a quién, pues cada cuánto se venden X productos y qué cantidad, lo puede ir actualizando desde el sitio donde esté vendiendo y en función de eso pues puede decidir qué visitas organizarse, cada cuánto va a ver a un cliente o qué descuento por lote le tiene que ofrecer o lo que sea. Pero mira, un ejemplo muy bueno, que se me acaba de ocurrir así de repente. El tema de Big Data en el sector legal es muy complicado utilizarlo, porque no hay datos, porque todos los datos están secuestrados o por el ministerio, o por el consejo, o por el CENDOJ, que ya os hablo del CENDOJ otro día, que también es un tema súper favorito. Pero no me parecería tan increíble poder saber, por ejemplo, el tiempo medio de resolución de un expediente judicial en cualquier juzgado de España, hablando de Super Big Data. Y si ya hablamos de Small Data, en el juzgado de la ciudad, que no debería ser tan loco. Yo qué sé, ahí lo dejo. Iñaki, para ti. ¿Los tiempos se saben? Sí. ¿En tiempo real? No, se saben a toro pasado. No me sirve de Se nada. saben de los del año anterior. Claro, se sabe de un año. Se sabe el número de casos resueltos y tiempo medio. Eso ya lo sabemos. Pero son datos actualizados, realistas. ¿Los podemos adquirir directamente de la fuente? No. Son datos accesibles, están en abierto. ¿Admiten el tratamiento por parte de máquina? No. ¿Admiten el tratamiento masivo? Lo único que te dan son los resultados, no los Es datos. que no me interesan los resultados, me Ya. interesan las operaciones aritméticas. Ya. Esto es toda una teoría de la conspiración que hay en el Ministerio de Justicia, ya os lo digo. Que quiere que los abogados nos acabemos suicidando. Es decir, guay que Cerviño haya hecho esta puntualización intentando dejarme quedar mal, porque le ha salido fatal. Porque si yo voy a presentar una demanda, por ejemplo, me lo invento, y tengo que elegir entre Madrid o Sevilla y veo los datos del año pensando que estén actualizados, 2019, para meter una demanda,
y me dice que en Madrid tarda 3 semanas, esto es imposible, y en Sevilla tarda 3 meses, pues yo digo, venga, pues lo meto en Madrid. Que también es muy optimista. Resulta que ese año hay un cambio de juez, una pandemia, se cierran los juzgados, una entrada de demandas masivas, Arriaga se vuelve loco, se mete en derecho de familia, todo el mundo se divorcia, yo qué sé. Si los datos no están actualizados, a mí no me sirve de nada, porque la decisión que yo tome va a ser errónea. Ahí lo dejo, Cerviño. Episodio 4 del podcast y ya empiezan a aparecer estas pequeñas guerras de poder, ¿sabes? Que vamos a dejar mal a la jefa. Yo lo dije para que lo editaran, pero bueno, si al final queda, queda. Iñaki! Por cierto, Iñaki es Iñaki Vicuña, que es el presidente del CENDOG, que le podéis escribir y tuitear y todo y preguntarle por los datos abiertos, que le encanta. ¿Y lo va a entender? ¿Va a ser un qué? Iñaki dijo en el 2017, en presencia de mucha gente, entre otros testigos fiables, Jorge Morel y Jorge Campanillas, en el Congreso Legal Tech que organizamos, 2017 fue. Puede ser, sí. 2017. Sí. Fue. Iñaki dijo que el CENDOG se estaba planteando abrir la base de datos. La base de datos de todas las resoluciones judiciales de España. Que la Constitución dice que tienen que ser públicas. Ya no me... Apunte. Apunte. Después dijo que, bueno, el CENDOG publica las bases, en la base de datos que tiene, las resoluciones que le da gana. No es que las publique todas. Siguiendo unos criterios que, bueno, ya sabrán ellos cuáles son. Después dijo que iba a abrirlo en el 2019. Después dijo que lo iban a abrir, pero solo a partir de 2019. O sea, todas las resoluciones anteriores, pues algo que la información la puedes adquirir de pago en las editoriales jurídicas. Pero claro, si tú eres una empresa pequeña, como nosotros, ¿por qué tengo que pagar por una información que debería ser pública? Bueno, esto da para otro capítulo de podcast. Sí. O 2. Y las rabbits ya las tengo fritas con el tema. Bueno, Marelisa, ¿quieres despedirnos? Que hoy estás muy callada. ¿Tienes frío? No, ahora estoy bien, gracias por preguntar. Pero creo que estoy divina con esta bufanda rosa. La uso 2-3 veces al año, pero está muy chachi. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a nuestras guerras de poder, a nuestra comunicación de datos. La verdad es que nosotros conocemos más el mundo de los abogados, así que podríamos hablar por los datos que podrían tener, por ejemplo, de dónde vienen tus clientes, a dónde van, cuánto tiempo duran sus trámites, qué tipo de trámites que estamos utilizando, dónde los estoy realizando, con quién estoy hablando. A mí es algo que me fascinaría. Sí, o sea, de abogados realizado por el que tarda menos en atender al cliente arriba de todo y el que tarda más, a mí me parece que es un... A ver, ese ranking dentro de nosotros sería interesante porque somos una empresa, entonces dentro de tu empresa lo puedes ver, porque hay veces que uno dice, no, este es el puto amo de la nación, pero de repente dices, no, la verdad es que no, es fulanito, pero como está callado haciendo su trabajo, pues nadie se da cuenta, como le pasa a un amigo mío. La de los clientes soy yo, que le digo, habla con Marelisa, habla con Marelisa. Bueno, a mí esas guerras de poder no pienso entrar, por si acaso. Pero bueno, la cuestión es que muchísimas gracias. Para otros tipos de usos y demás, de datos, etcétera, tenéis algunos libros muy interesantes, por ejemplo, narrativa con datos, pueden verlo para darse una pequeña idea. Lo que pasa es que eso es un poco más en papel para cuando lo hagas en presentaciones, etcétera. Pero tienes para eso tienes Placa, que lo puedes hacer de manera informática automatizada. Y además otra cosa que puedes hacer es meter los datos o mantenerla actualizada. Creo que con eso he cumplido mi cuota de ejemplos prácticos y os digo que muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente vez. Os quiero. Adiós. ¿Sabéis que Jorge ya no edita los podcasts, no? O sea, todo esto sale. No. Sí. Sí, ¿Qué dices? No. Todas temblando. Jorge, ten piedad de nosotras. Que nos vamos a salir fatal. Madre mía, los gazapos. La canción.